Bueno, la idea es hacerse cargo un poco de esa palabra, ¿no? Que tiene, me parece, una genealogía bastante larga y extraña, y me parece que la comunidad se la ha ido apropiando a lo largo de los años, y era hacernos un poco cargo de eso, ¿no? Desde el punto de vista formal. Eso por un lado, resignificar la palabra, ¿no? Darle un tamiz luminoso, positivo, podríamos decirlo. Y también me parece que al mismo tiempo la palabra habla de los fantasmas del personaje, de Elda particularmente. Y todo ese trajín, digamos, que la película un poco empieza a sumar con el viaje, las peripecias, todo lo que va sucediendo en torno a esa capa mitológica que la película tiene. También el trasfondo de la película, digo, no deja de haber un femicidio detrás, como dispositivo ficcional, y ahí lo monstruoso también tiene otra dimensión. Me parece que juegan varios sentidos, pero los títulos me gusta como que tengan esa capa de sentidos, y bueno, un poco en esa línea. Conocemos en mi película anterior, que hizo un personaje en mi película La sombra del gallo, que ahí nos conocimos, y de hecho el casting que da inicio a la película es el casting de esa película, de La sombra del gallo. Con lo cual había un juego ahí de primera vez que nos vimos, ¿no? Lo sabía de él justamente por Natalia, protagonista de la película. Lo invité a ese casting en el 2018 y ese es ese momento fresco, ahí genuino, de ese Diego volviendo después de mostrarme a su Towanda en ese momento. Todavía no era él, yo lo invité a Diego a que venga más tarde ese día y ahí cayó así un poco desgarrado, tímido, fresco, como parece cuando empieza la película. Así que ya hace 6 años que nos conocemos, después de esa película profundizamos bastante el vínculo y decidimos arrancar. Había algo en él que no terminaba de manifestarse cuando empezamos a filmar. De alguna manera Elda se comía la pantalla, Elda se comía la película, Elda era la película, porque hay algo en Elda que es, bueno, más provocante, disruptiva, extrovertida, digamos, tímido, introvertido, celoso de mostrarse públicamente, pero también de un alma y de un amor muy grande. Me interesaba jugar un poco a ver dónde estaba Diego, dónde estaba Elda. Entonces creo que en ese material que da inicio de la película, y como parábola, ¿no?, del pasaje de Diego a Elda, arrancar con eso me parecía como algo como de presentación, de inicio, de partido, para después irnos de a poco acercándonos más a él. Es más mío que de Diego, creo que es más una búsqueda personal mía de ese momento, del proceso para con la película. Y creo que encontré un poco en esa búsqueda personal un espejo, no solamente en Diego, sino me parece en toda la grupa, digamos, ¿no? Algo de ese viaje, porque cada uno de los personajes lleva consigo un camino también de búsqueda, tanto Natalia como Cali, como Elda, particularmente ellos tres, Anu también, desde otro lugar, cada uno con sus particularidades. Tienen sus búsquedas y sus reflexiones y sus cosas para aportar que me transmitían esta cosa bien ecléctica, ¿no? que en la película, donde lo espiritual no se soluciona solamente a lo religioso, católico, apostólico, románico, sino más bien abre mucho más a la dimensión de lo desconocido, ¿no? A la pregunta sobre el ser, en el fin de manera. Exacto. Y bueno, yo creo que en lo personal era un camino que estaba haciendo también en ese momento, así que creo que hay algo ahí que se puede. En el proyecto hay una zona que es una zona de descontrol, ¿no? No sé, bueno, a ver qué es lo que me trae. Obviamente estamos hablando de un territorio que ya conozco mucho, pero que siempre me trae muchas sorpresas. Cuarta película que filmo en la región, que es la región de mi infancia, de mi adolescencia, es mi lugar en el mundo. Y siempre en esta distancia ida y vuelta hay algo de la atmósfera de la leña que siempre promueve y habilita, ¿no? esta zona de lo desconocido, ¿no? Y en este caso puntualmente donde, bueno, lo diferente, lo desconocido y lo disruptivo, por no decirlo, lo no binario, está como en el centro, en el corazón de la escena. Bueno, creo que más
más que nada el dispositivo un poco acompaña ese motor, ¿no? Lo que motoriza la narrativa de la película. Con Santiago nos conocimos ya hace tiempo, pero en esta película compartimos una parte de la etapa cuando yo estaba desarrollando el viaje, pensando cómo contarlo. En una primera instancia la película iban a ser los 4 amigos yéndose a llevar las cenizas de la abuela de Diego al campo, porque efectivamente la abuela, que aparece en la escena al final, durante el proceso de rodaje fallece, y yo le propongo eso a Diego. Diego primero me dice que sí, después me dice prefiero no quiero tocar ese tema, es una figura muy íntima, pensa otra cosa. Y ahí estábamos con Santi charlando un poco, y ahí se nos ocurre la idea del altar, y ahí se me ocurre a mí este personaje mítico que es la muda, que es un personaje muy importante en nuestra adolescencia, en Concordia. Ella era una prostituta que se la veía en la calle por las noches, bastante escondida porque había sufrido un accidente doméstico, se le había quemado toda la mitad de la cara, entonces tenía un aspecto monstruoso. Y bueno, se había armado toda una mitología en torno a ella. A partir de ahí, un poco ya mirando hacia la ficción, se me ocurrió un poco todo este personaje trans, que lo puse a disposición del elenco. Yo digo elenco, la película está muy en límites, ¿no? Ficción documental, no sabemos muy bien qué es, hay elementos de uno y de otro género, creo, pero sí un poco ese dispositivo estuvo presente. Y bueno, a mí me cerró un poco en este camino espiritual que tiene la película, de que efectivamente vayan al altar, que no importe demasiado la llegada, sino más bien el proceso de búsqueda de transformación como excusa, ¿no? de la pena. Eso. Fue una película que estuvo ahí dando vueltas durante el trabajo, la película de Cameron Mitchell. Y por otro lado, sí, desde el primer momento, un poco fue casi una condición, un acuerdo con Elda de no cargar las tintas sobre la victimización, sobre la oscuridad. Que me parece que ya ha habido mucho material, muchas películas que abarcan o cuentan, digamos, desde ese lugar, desde ese punto de vista. La intención era otra, sino más bien una reivindicación, un espejo de la vida, de la amistad, del amor, del vínculo, de los vínculos. Y para eso también venía a ser una película muy oscura, hay que decirlo. Digo, la película anterior era muy densa, muy asfixiante, tenía ganas de encarar por otro lado la cosa. Así que fue bastante natural y bastante acordado por ese personaje, ¿no? Esta cercanía que generan con el espectador. Yo digo, hacer también mis amigos, había algo de estar en un grupo de amigos todo el tiempo, jugando a hacer una película, digamos, tomamos de manera muy lúdica el rodaje. Si bien un rodaje muy serio, muy profesional, con todas las condiciones, había algo de la confianza que creo que estaba habilitada por el vínculo previo que teníamos. Y eso me parece que traspasa mucho la pantalla. Después sí, digo, creo que la música y el sonido y el litoral, con toda su dimensión, colaboran, pero me parece que son ellos los que, él en particular, pero todo el grupo de amigos son los que hacen que nos sintamos como muy cerca, ¿no? de ese grupo, identificados quizás, más allá de las diferencias, digo, se tratan de temas universales. En primer lugar, necesitábamos un tema para iniciar esa fiesta, para musicalizar esa fiesta. O sea que por sí esa fiesta no podía sonar la banda porque era medio raro, era una fiesta, tenía que sonar una música. Entonces en las primeras versiones había una música medio electrónica en ese lugar, y la película cerraba con un tema de Elda, con un tema de la banda. Pero bueno, habíamos tenido ya mucha música, la película estaba muy cargada, entonces bueno, me parece que al final tiene que sonar otra cosa para no desgaste y demás. Y en un momento ya del montaje cerrado, iniciando la post, me llega esas cosas que aparecen, ¿no? Está medio abierto ahí, encuentro en el río, que era un tema que yo tenía en el radar, pero muy lejano, no es un tema demasiado escuchado de mí, un personaje que tiene como su historia y demás. Y cuando escucho la letra y escucho el tema y
y lo veo Federico y me remite mucho a Diego y escucho el tema y es tan perfecto en su letra que parece casi compuesto para la película, que esto tiene que estar de alguna manera. Entonces dije, bueno, lo probamos primero en la fiesta, funcionaba perfecto, y después dijimos, bueno, me parece que lo tenemos que tirar todo al asador, y que terminó como cerrando la peli, y me parece que le levanta un montón, incluso levanta mucho la música, el soundtrack de la peli. Como que hay algo de marco que se arma ahí entre el principio y el final, con toda la banda en medio, que hace que también todo explote mucho más. Los bailando al final, digamos. Además fue el último tema que componen, es un tema de la superficie de placer, que es el último disco de The Blues. Tiene una historia bastante particular. Ellos ganan un concurso para hacer ese videoclip, que fue un videoclip bastante conocido en los 80, que se lo produce Coca-Cola, un premio que gana. Y se lo escribe ya con Federico, sabiendo que tiene pocos meses de vida por delante. Y él le pide a sus autores, a Marcelo, que le escriba una canción que quede en la posteridad para su público, para su audiencia. Entonces, bueno, también es una oda al más allá, a la música como puente transmisor, que es un poco también el corazón de la película. Bueno, todas las locaciones esas son en los alrededores de lo que es el lago de Salto Grande, en el norte de Concordia. Es una zona hermosa, donde hay reservas y demás. Y al mismo tiempo están bastante, o sea, parecen muy despojadas, pero están bastante cerca de la civilización. El viaje en realidad fue construido, pero íbamos durante el día, filmábamos, volvíamos, teníamos mucha libertad y éramos un equipo chico también. Esa también es la verdad, no éramos más de 10, 12 de equipo, con lo cual hubo un trabajo muy importante sí, después de postproducción, sobre todo de la banda sonora, que se trabajó muchísimo. La verdad que tengo que decir, los chicos de post de Emiliano Ballarín y Marcos Orpi hicimos un trabajo así como muy meticuloso, ¿no? De las sonoridades de la selva y del bosque, el camino, la lechuza, las morillas, cada uno de los pájaros. Toda esa construcción sonora fue muy importante. Bueno, anécdota me parece que la central de todas fue que nosotros filmamos en 2 etapas. La primera etapa fue en el 2020, después vino la pandemia, paramos casi 1 año y medio y retomamos en el verano de 2022. En ese arco pasaron un montón de cosas que no se ven en la película y no se notan, pero por ejemplo, la película se cayó, él las había rapado y hubo que esperar a que le crezca de nuevo el pelo para que haya continuidad entre 2020 y 2022 y la volvimos a tener el pelo. Todo eso fue un trabajo muy meticuloso que para los recursos que teníamos fue increíble y no se nota. Pero lo que nos pasa después en 2022 es que viene el rebrote de COVID con Omicron, empezamos a filmar justo en ese enero, y a la mitad del rodaje, el día 7, él daba una fiesta de 15 con toda su familia, se contagia casi todo el equipo, y nos cobicheamos todos, tuvimos que frenar el rodaje casi 2 semanas, en un momento sentimos que podía peligrar, porque tampoco era una producción muy grande, con lo cual sentimos que se nos podía ir un poco la cosa, pero rápidamente volvimos y volvimos a filmar. Entonces hay escenas, por ejemplo, que arrancan en el pre-COVID, por ejemplo, no sé, las escenas de la carpa y demás, que filmamos todo lo que era afuera primero, y las escenas de adentro se filmaron casi un mes después. Entonces todos estaban con la voz recontra ronca después de COVID, y era como, viste, de trabajar después en post para que no se note. Ese tipo de cosas. Tuvimos un brote de COVID, una ola de calor, incendios, todo eso que más o menos en la película se ve, la idea era aprovecharlo y formar parte un poco de la experiencia narrativa. O sea, fue un rodaje muy lindo, pero intenso en su complejidad. Muchas gracias.